Mis amados, el Salmo 49, como acabamos de leer una parte, responde una pregunta que por mucho tiempo se han hecho las personas con relación a lo que conocemos como la desigualdad de la vida. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Por qué parece que los ricos tienen las ventajas en esta vida? Si usted observa, cuando notamos la manera en que viven muchas personas adineradas en esta tierra y por el otro lado el gran contraste con los pobres, pareciera a simple vista que los ricos siempre tendrán ventajas sobre los demás. Y usted y yo hemos hablado muchas veces que realmente las riquezas en este mundo son inciertas y nunca darán a las personas la verdadera felicidad. La Biblia en ninguna parte condena el ser rico o el procurar alcanzar bienes en esta tierra. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Cuando los hombres y las mujeres ponen su confianza, ponen su esperanza en las riquezas y se olvidan de aquel que es el dueño del oro y la plata. Y la misma Biblia dice que los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? En lazo. La gente hace de todo en esta tierra porque entienden que quizás lo que le va a dar paz y seguridad es alcanzar las riquezas. Pero nosotros tenemos un espejo maravilloso y es que podemos ver cómo viven los ricos. Pero si usted puede notar por otro lado que los que se dedican a la farándula continuamente, ese es el tema de ellos. Cómo los ricos viven degradados continuamente, cómo se separan sus matrimonios, cómo viven matándose unos con otros. Y usted dice, por ello alcanzaron la riqueza. ¿Y qué pasó? Es que las riquezas de este mundo nunca van a dar la verdadera felicidad. Si usted está luchando por alcanzar lo que ya está viendo en las redes sociales, pues mírese en ese espejo. Este salmo enseña que las riquezas no pueden postergar la muerte y que al morir los ricos quedan reducidos al mismo nivel de los pobres. En una introducción, los versículos 1 al 4, en este poema del Salmo 49, se habla básicamente de la fugacidad de la existencia humana y luego los versículos 5 al 13 presta especial atención a los ricos del mundo. Ya la última parte habla del consuelo que se obtiene al considerar el fin de los justos, que es vida eterna, en contraste con el fin de los impíos. Hay una historia famosa en la Biblia y es el rico y Lázaro. El rico y Lázaro ilustran claramente lo que vamos a ver ahora y quiero que lo veamos de manera reflexiva, versículo por versículo. Dice el versículo 1: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. ¿Qué está pasando acá? El salmista lo que va a expresar ahora merece la atención de toda la humanidad, porque no importa si fue en el tiempo de Abraham, si fue en el tiempo de José, si fue en el tiempo de David, si fue en el tiempo de Daniel o en el tiempo de nosotros, toda la humanidad debe prestar atención a esta realidad que se dio allá atrás y que se sigue dando ahora y se seguirá dando hasta que el Señor venga. Oíd todos, pueblos todos, habitantes de todo el mundo. Y aquí establece dos categorías interesantes. Dice allí, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Aquí están agrupando estas dos clases sociales y una expresión que básicamente apunta a hijos comunes en el mundo y a hijos grandes de la sociedad que todo el mundo estima. Por un lado, vamos a ver que lo que él va a decir más adelante enseña a los pobres a no envidiar
ni temer a los ricos, y a los ricos, por otro lado, a no confiar en sus riquezas, ni usarla injustamente para oprimir a los pobres. Aquí está el salmista poniendo de un lado a los ricos, a los hijos de ricos, a los pobres, a los necesitados. Y oigan más lo que él va a decir. Mi boca, versículo 3, hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Este tipo de forma de expresión es propio de la literatura poética. Como sabemos, Salmos, Job, Eclesiastés, Cantares constituyen lo que llamamos los libros poéticos. Y por eso ustedes van a ver que parte de lo que expresan ellos hace muchas relaciones, mencionan la música también, mencionan los proverbios, mencionan cosas de la vida cotidiana para que se pueda entender a plenitud qué es lo que se quiere decir en esta ocasión. Y él dice, como hacían los ancianos de la época, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Evidentemente, aparte de lo que el mismo salmista acaba de expresar, recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios. La sabiduría aquí expresada no es que al él decir esto, él está recurriendo al mundo simplemente. Recuerden que todos los santos hombres hablaron siendo inspirados por Dios. De manera que las palabras del salmista cobran más peso, no tanto porque él lo dijo, sino porque él fue usado por Dios para decir lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Y cómo él dice que lo va a hacer? Bueno, él dice, voy a recurrir al proverbio, inclinaré al proverbio mi oído. O sea, la manera en que lo voy a poner, el mensaje que voy a tratar, va a ser a modo de comparación. Va a ser una manera más entendible. Inclusive voy a hacerlo como si fuera un canto. Declararé, dice allí, con el arpa mi enigma. Ustedes saben que el arpa era un instrumento muy usado. David, por ejemplo, tocaba el arpa. Alguien dijo en una ocasión que los sentimientos que se pueden expresar muchas veces se afirman mejor cuando se acompaña con música. Imagínese usted el salmista acá declarando estas palabras con el arpa en la mano. Y parecía algo bonito, pero lo que él va a decir va a ser algo fuerte. No va a ser tan sencillo. Usted no ha escuchado, hay canciones o instrumentos que se usan en los salmos para momentos específicos. Cuando usted estudia los salmos se dará cuenta que hay salmos que son de luto, hay salmos que son cuando son de alegría, obviamente, y así sucesivamente vamos a encontrar que los instrumentos tenían una función en específica. El salmista aquí se presenta como una declaración muy normal. Él va a usar el arpa como una canción, pero hay algo, una palabra que él usa aquí, y es que dice, declararé con el arpa mi enigma. Es decir, ustedes saben que un enigma es un asunto oscuro, en un sentido, que requiere ayuda para poder entenderlo. Aunque sea con el arpa, que voy a declarar esto a modo de música, que se pueda apreciar, pero lo que voy a decir es muy profundo, que amerita una atención aún mayor para poder entenderlo. Yo le voy a decir algo, y siempre lo hemos visto así. Usted le da un buen consejo a una persona, pero esa persona lo escuchó el consejo, quizás le pareció bien el consejo, pero más adelante va a poder profundizar y entender ese consejo que usted le dio cuando les tocó a él o a ella vivir aquello por lo cual usted ya le había advertido. Lo que el salmista va a expresar aquí puede ser simple por un lado, pero tiene una gran profundidad. Y miren lo primero, aquí en el versículo 5, miren en forma de pregunta, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores
me rodeare. Una pregunta de reflexión. Obviamente él antepone la conclusión a lo que él va a decir aquí en forma de pregunta, donde él está básicamente llegando a una conclusión rápida en forma de pregunta para hacer que el hombre de Dios o que la mujer de Dios pueda hallar consolación en el Señor. Una pregunta que usted debe de hacerse en momentos de adversidad, en momentos donde todo le cae encima, en momentos donde las personas le hacen mal, ¿por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Por qué? Humanamente hablando, somos frágiles. Por más cosas que podamos tener, por más fuerte que se pueda ver un hombre o una mujer, somos frágiles, somos débiles. Y aún los más fuertes, cuando llegan la adversidad, se derrumban. A veces ustedes creen que personas que se ven muy fuertes emocionalmente son los primeros que se destruyen cuando llegan los problemas. Y otros que quizás no aparentan serlo, están firmes en su pensamiento y en su confianza a Dios. Pero fíjense ahí lo que dice el versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Aquí nosotros muchas veces vemos cómo nos abrumamos con situaciones en la vida y a veces, por otro lado, pensamos que, como dije al principio, los que están en abundancia van a estar bien o estarán bien, pero el salmista primero, antes de llegar a esta parte, le hace una pregunta de manera retórica para que entiendan que no hay necesidad de temer a los momentos difíciles, a los momentos de que aún los malos nos opriman. ¿Sabe por qué? Porque aunque ellos confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas, de las cuales ellos por naturaleza se jactan, y esa es su gloria, el versículo 7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. O sea, hay cosas que no se compran con la riqueza. Dijimos hace un tiempo que diciembre es un mes agridulce. Por un lado, alegría, por otro lado, tristeza. Por un lado, derroche de muchos bienes, por otro lado, personas que quisieran tener, pero no tienen. Pero hay algo que debemos de entender en esta tierra, y es que por más riquezas que alcance un ser humano, nunca tendrá la facultad para poder redimir o salvar la vida de otra. Hay personas inclusive que se van de un país a otro para buscar los mejores médicos, y aún así, por más riquezas, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Todos nosotros en esta tierra tenemos nuestro tiempo prefijado hasta que Dios quiera. Hay personas que se mueren hasta de sus propios pies, en su propia casa, y hay otros que llegan hasta lo último. No sé si usted ha visto casos de personas que se enferman en una casa y duran más tiempo del que aparentemente está sano. Duran años y años. Dios lo sabe. A nosotros nos sorprende, pero Dios sabe todo y Dios sabe qué tiempo vamos a durar en esta tierra. Pero si usted piensa que la riqueza le va a hacer escapar de la muerte o ayudar a alguien a salvarse de la muerte, solamente Dios tiene el control de quién nace y quién muere en esta tierra. Por eso dice que los que confían en sus bienes, versículo 6, y de la muchedumbre de sus riquezas, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Yo sé que en su mente puede estar pasándole ahora mismo cuántos ricos han muerto. Que usted dirá, por dinero no fue. No, es que no va a ser por dinero.
va a ser porque Dios así lo quiso. Y una pregunta que debemos de hacernos, porque este tema que presenta el salmista cada vez cobra sentido. En la medida que pasa el tiempo, la gente lucha por alcanzar la riqueza, por alcanzar el bienestar en esta tierra. Pero una pregunta reflexiva debe de surgir en este momento. ¿Qué me va a dar la riqueza que va a ser mayor que lo que Dios puede dar? Por lo único que se compara a Dios en la Biblia, a modo de veneración, a modo de adoración, ¿sabe con qué es? Con las riquezas. No podéis servir a dos señores. O aborrecerá a uno o amará al otro. Entonces, siempre el tema de la riqueza ha sido un debate en todos los tiempos. De hecho, el evangelio de la prosperidad ha cobrado fuerza a pesar de todas las críticas que ha habido. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que la gente procura. ¿Por qué ustedes creen que los horóscopos, los que leen esto, se hacen cada vez más famosos? Siempre están ofreciendo cosas y siempre hay un viaje, hasta el que no tiene visa. Siempre tiene un viaje en los horóscopos. Y siempre hay una promesa de bienestar y de bendición. Pero imagínense que cada vez que alguien lee el horóscopo le dice, mira, tu empresa se va a caer en pedazos. Mira, tu negocio no va a funcionar. ¿Sabe qué va a pasar? Nadie le va a hacer caso a eso. Porque a la gente le encanta aquello que le incentiva al bienestar y a la prosperidad. Y por eso ustedes ven que todavía la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre, que vivió como pobre. Y muchos creyentes dicen, no, es que eso no es así. Yo soy hijo del rey. Y como hijo del rey, yo debo tener todo. Y van a una casa de un lugar y dicen, oh, pero mira ese cuadro. Ay, qué bendición. Es el que yo quiero para mí. Ahí vienen los tarjetazos, como decimos. Porque muchas veces nuestra lucha no es cómo agradar a Dios, sino cómo satisfacerme a mí mismo. La lucha por el bienestar económico, la lucha por la prosperidad, está destruyendo la comunión íntima con el Señor. Y lo que está presentando el salmista es que por más que el hombre, el ser humano, alcance riqueza, jamás podrá salvar al otro de la muerte, ni él mismo se podrá salvar de la muerte. Versículo 8, miren lo que dice. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué vale más que la vida? No se logrará jamás. Las riquezas son insuficientes para salvar a un ser humano de la tumba, no importa por cuánto tiempo la tenga. Y dice ya, versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Evidentemente, eso solamente pertenece al Señor. ¿Cuántas personas que usted quisiera hacer volver a esta tierra? ¿Cuántas personas que pensamos en ellos y decimos, yo quisiera, daría toda mi vida por traer a esa persona de regreso a la tierra? Las riquezas, los buenos deseos, nada podrá jamás pagar el precio de la vida de alguien. Por eso debemos darle gracias al Señor, porque en Cristo tenemos vida eterna. Si esta vida no hubiera una esperanza viva en Cristo Jesús, todos nosotros estuviéramos perdiendo el tiempo en este momento. Pero le damos gracias a Dios que lo que nos da verdaderamente seguridad en que habrá un más allá de lo que estamos viendo ahora fue el hecho de que Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y fuéramos los más dignos de conmiseración en esta tierra. La gente nos viera como miserables. ¿Qué clase de personas como estas, que perdieron su juventud, que perdieron su vida, de que adorándole a alguien que nunca existió? Eso dicen muchos. Pero damos gracias al Señor que esa esperanza es viva. Usted y yo tenemos una esperanza viva
Y por eso debemos de tener mucho cuidado en qué otras cosas estamos confiando. Aún personas, como vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega allí a ese lugar y había una muchacha divina que le daba bienes y riquezas a un grupo de personas, cuando reprendió el espíritu inmundo que estaba en esa muchacha, dice la Biblia que cuando ellos vieron la esperanza de su ganancia, le cayeron encima a Pablo y a los demás. O sea, a ellos no les importó que había un milagro ahí. A ellos no les importó que fue una joven que fue liberada de los demonios. No, ellos lo único que pensaron fue, se nos fue la riqueza, se nos fue la ganancia. Y así está la gente por aquí y por allá. La gente le dedica tiempo a muchas cosas porque lo único que les interesa es alcanzar las riquezas. Lo único que nos debe de interesar a nosotros es cada día parecernos más a Cristo y vivir para Cristo. Las demás cosas en su voluntad y como Él quiere, Él añade. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas en su tiempo, si es su voluntad, serán añadidas. Pero no es a la inversa, porque actuamos muchas veces a la inversa. Como dice un dicho por ahí, orando con el mazo dando. Yo oro, pero por otro lado, no, usted tiene que confiar en Dios primero. Poner sus proyectos en las manos de Dios. Poner sus cosas en las manos de Dios, y lo que Dios diga, eso usted hace. Pero luego que hacemos la cosa con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, y que rompemos brazos y que hacemos esto y que las cosas no funcionan, Señor, ayúdame. Hacemos un plan, lo escribimos completo, y cuando luego no nos da, o cuando luego vemos que ya la cosa, ahí nos volvemos a Dios. El orden bíblico es, si tenemos un plan, como cada año siempre se inicia con un plan y un proyecto, rompe ese plan y busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Que su plan para este nuevo año sea guiado por el Señor. Porque la mayoría de los casos hacemos el plan y luego le oramos a Dios para que bendiga mi plan. Usted nunca le presentó a Dios su plan. Usted nunca le presentó a Dios qué puede hacer en esta vida. Aprendamos que no podemos afanarnos por las cosas terrenales. Este mundo, por si usted no se está dando cuenta, se está desplomando, se está destruyendo a la vista de todos, y no nos volvemos para darle la gloria a Dios, para decir gracias, Señor, porque tu venida está cerca. Ni eso estamos pendientes. La misma Biblia dice que cuando veamos todas estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Y yo siempre tengo que mencionar esto. Creyentes que cuando ven que pasan cosas en este mundo, mira que hubo un huracán, mira ahora llueve en diciembre y ahora esto, y mira, y ustedes lo ven a ellos quejándose como si fueran impíos. Somos humanos, es cierto. Nos duele cuando vemos terremotos, cuando vemos ciclones, cuando vemos cosas, pero usted y yo debemos estar conscientes que el Señor viene y que la Biblia misma dice que todas estas cosas deben de acontecer. Pero vamos donde el vecino, ay, mire, este mundo no está fácil, predíquele a la gente ahí. Esa es su mejor oportunidad. Porque así mismo, como estamos hablando, hay personas que tienen su esperanza en todo menos en Cristo. Ustedes ven que hay gente que pone su esperanza en la lotería, porque eso es lo único que ellos entienden que les dará un salto a otra vida, un golpe de suerte que ya yo acabe con todo esto. ¿Sabe una cosa? No solamente los ricos, los pobres mueren. Versículo 10, pues verá que aún los sabios, dice la Biblia, mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Aún los sabios mueren, aún los fuertes mueren, aún los superdotados mueren, aún los grandes atletas mueren en esta tierra, aún las grandes mentes
aún todo lo que usted pueda mencionar, todos ellos mueren. Muchos han querido alargar su vida. Muchos tienen proyectos de irse fuera de la tierra, a otro planeta, por si este mundo se acabara. Y el Señor riéndose de ellos. El Señor Todopoderoso. La insensatez del hombre, pensando que si se acaba esto, que si no hay agua lo encontramos en otro lado. Y el Señor mirando, la gente perdiendo su tiempo cuando ya mi venida está cerca, cuando deben devolverse a mí para salvación, cuando deben devolverse a aquel que es el autor de la salvación. Las riquezas no le van a hacer a una persona escapar de la muerte, ni siquiera su propia sabiduría. Por eso dice el versículo 10 que aún los sabios mueren, al igual que los que no saben nada, también se van. Los pobres también. Y miren lo más triste que quizás sea para algunos. Perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y el versículo 10, la parte final dice, y dejan a otros sus riquezas. Se ve muy bonito esta parte, pero quizás sea lo que más le preocupe a muchos ricos. ¿Usted sabía eso? Que hay ricos que su mayor preocupación es que su riqueza la van a disfrutar otros. Y tienen resoluciones en su familia, en su casa. Aquí nadie me pone, y si es posible hasta lo entierran, lo guardan, lo queman. Porque según ellos, nadie va a disfrutar todo esto que yo me conseguí en esta tierra. Hay ricos que piensan así. Obviamente no todos son así, pero como dice dejan a otros sus riquezas. El apóstol Pablo y muchos autores de la Biblia reafirmaron esta enseñanza. De modo que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. No importa cuánta riqueza se haya alcanzado. Ahora mismo usted puede decir, logré esto, alcancé esto, pero ¿sabe qué? Nada de eso se lleva. Lo mejor de esta vida es irnos con Cristo Jesús. Por eso Apocalipsis dice claramente, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Pero no solamente eso, a pesar de que es claro, es evidente que los sabios mueren, que los ricos mueren, que los pobres y todos los insensatos y necios mueren igual, de la misma manera, ¿sabe qué está pasando por la mente de algunas personas? Y esperemos que este no sea el caso nuestro. Versículo 11, oigan esto. Su íntimo pensamiento, ¿sabe cuál es? Que sus casas serán eternas y que sus habitantes o sus habitaciones para generación y generación. Ellos piensan que vivirán y disfrutarán eso para toda la vida. Todavía ellos ven que otros ricos mueren así y ellos piensan que no le va a pasar. Fíjense el engaño de la riqueza de la gente. Si usted le pregunta ahora mismo a muchas personas, ¿en qué momento te vas a morir? ¿Tú crees que vas a llegar a los 100 años? Y mucha gente va a decir que sí. Yo creo que llega hasta los 110. Como que hay como una inclinación natural en la gente a que va a prolongar sus días en esta tierra. Y yo siempre hablo de ese pensamiento mágico de la gente que cuando van caminando o van por un puente piensan que si se cae el puente, el único que se va a salvar es él o es ella. Hay mucha gente que se imagina su muerte de muchas formas y el factor común es que busca la manera de sobrevivir, porque eso está en el ser humano. ¿Has visto personas que aún en su lecho de muerte ni siquiera se arrepienten porque creen que se van a levantar de esa cama? Y su única esperanza es levantarse de esa cama para seguir bebiendo y disfrutando. Conocí un caso de un joven por el cual hemos orado por un tiempo porque tuvo una situación, un accidente horrible que nadie le daba esperanza de vida. Se oró por él. Hubo una apariencia de conversión en el momento, versículos por acá, versículos por allá.
y se recupera el muchacho, inmediatamente se aparta de las cosas de Dios. Por eso yo estoy claramente convencido, hermanos, que no es de todos la fe. Por eso estoy cada vez más convencido de que la salvación es del Señor. Porque usted le predica a las personas, le habla, le dice, mira, es que esto no te va a dar. Y aún así, la gente persiste. Y aunque usted lo vea sencillo, miren lo que dice este versículo. Sobre muchas personas que ponen su esperanza en las riquezas, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. ¿Cuántos países por ahí? Personas que han alcanzado grandes casas, mansiones, y que en un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, un terremoto destruye todo. Un maremoto acaba con esa gran villa, con esa gran, todo eso se destruye en un momento. Que nuestro íntimo pensamiento sea darle la gloria al Señor. Que nuestro íntimo pensamiento sea tener contentamiento y reconocer que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que nuestro íntimo pensamiento es que la eternidad, la verdadera eternidad, está en Cristo Jesús. Que nuestro íntimo pensamiento no sea que todo lo que conseguimos acá será eterno. Qué pena que muchos piensen así, como dice el versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, que sus habitaciones para generación y generación. Y más aún dicen, dan sus nombres a sus tierras para perpetuar su nombre, su fama, que me reconozcan. ¿Cuántas personas que quizás después de muerto le han puesto nombre a calles con ellos? Y ellos saben de eso. Por eso siempre se ha dicho que a la gente hay que honrarla en vida realmente. Porque por más que hagan de alguien, de que le reconozcan y que le pongan un teatro a nombre de ellos, un estadio, como sea, ellos no saben de eso. Pero qué bueno saber por otro lado que la bendición de Dios trasciende y que lo que usted no pudo alcanzar en esta tierra, humanamente hablando, el Señor Jesucristo se encargó de decir y aclararle a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De manera que si usted está afanado por alcanzar cosas en esta tierra, si Dios se la da, dele la gloria. Y si no, también. Pero debe estar confiada y confiado de que la verdadera eternidad está con el Señor. Mas el hombre, a pesar de que dan sus nombres a sus tierras y que le reconozcan y que cuando pasen por ahí, ahí fue fulano, versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Por más fama que pueda alcanzar una persona en esta tierra, todos van a perecer y su honra también perecerá. Cuando muere un artista grande, famoso, quizás los primeros días, la semana, todo el mundo lo llora, lo grita y todo el mundo está atento. Mira, este es el funeral más grande del mundo. Pero cuando luego pasan los días, ya. ¿Recuerda usted cuando murió Michael Jackson? Ya. ¿Recuerdan cuando murió Juan Pablo II? Que ese ha sido uno de los eventos fúnebres más grandes de la historia. Uno de ellos. Que inclusive en México fundieron 5 millones de llaves para hacerle una estatua a Juan Pablo II. Que cuando dice la historia, que cuando vino a República Dominicana y pisó y tembló la tierra. Es una historia fuerte que hay con eso. Si no, vaya al Faro Colón para que le den el tour. Pero dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Y ahí me llama mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque el único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. El único nombre que no perece y que seguirá por toda la eternidad es el nombre del Dios que usted y yo adoramos.
Porque aunque pasen tantas cosas, usted y yo sabemos que aquel día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al final el salmista en el versículo 13 dice: este su camino es locura. Es la única conclusión que él llega aquí. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. A pesar de que es una locura lo que ellos dicen, de que sus casas serán para toda la vida, de que esto será de generación en generación, pónganle nombre, mi nombre a las cosas. El salmista dice: eso es una locura, su camino es una locura, pero a pesar de eso, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Que viva, que viva. Ese es. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los reptos se enseñorearán de ellos por la mañana. Oigan esto, oigan qué declaración poética tan hermosa, para que ustedes vean hasta dónde llega la ignorancia y la terquedad de las personas, a pesar de que los dichos que está diciendo el salmista, de una realidad inevitable, de una realidad que no se puede refutar tampoco, y es que ricos, pobres, sabios, necios, todos mueren, todos van al sepulcro. Usted y yo sabemos cuál es la gran diferencia entre una persona sin Cristo y aquel que sí lo tiene, pero todos, humanamente hablando, morimos en esta tierra. Pero mucha gente pone su esperanza a tal punto en la riqueza que piensan que van a vivir para toda la vida. Y a pesar de que eso es una locura, siempre va a haber personas que le crean todo lo que ellos digan. Siempre van a haber personas que digan: eso es verdad. Siempre van a haber personas, como dice allí, se complacen en el dicho de ellos. A pesar de que las personas también, como ya lo hemos mencionado muchas veces, creen que los políticos hablan mentira, por otro lado confían en todo lo que ellos dicen. Le prometen y usted lo ven ellos hablando: sí, los políticos hablan muchas mentiras, sí, porque sigue creyendo. Créele al Señor Jesucristo, que no falla. Pero la gente se complace en el dicho de ellos, a pesar de que saben que es una locura. ¿Y sabe cómo lo cataloga entonces el salmista? Sencillamente, una persona que vive así es como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará. Como Jehová no es su pastor, ¿sabe quién lo va a pastorear? La muerte. Esa es la evidencia de hasta dónde llegan las personas en su incredulidad a lo que realmente importa y creyendo cosas inciertas, porque se oyen bonitas, porque se oyen lógicas, porque se oyen como muy profundas. Al final eso es una locura, dice el salmista. Lo más triste es que la gente se complace en lo que ellos dicen. Ustedes ven personas que hablan tantas cosas que ni ellos mismos se la creen, pero siempre aparece alguien que dice: tú estás diciendo la verdad. Hay grupos religiosos que se han formado sobre la base de error, que inclusive el autor del error públicamente ha dicho: me equivoqué en esta interpretación de la Biblia. Me equivoqué en decir que Jesucristo venía en el año 1843. Me equivoqué. Pero hubieron otros que dijeron: tú no te equivocaste nada. Tú te equivocaste en cuanto al lugar, no en cuanto a la fecha. Así que Jesucristo vino. Y ya hay una religión, una denominación con ese grupo. Porque siempre van a haber gente que crean, aunque tú digas que te equivocaste, van a decir: yo creo en ti, no importa, aunque tú te equivoques. Así viven las personas cuando confían en el hombre, cuando confían en la riqueza, cuando confían en otra cosa, menos en Dios. El salmista cataloga a esta clase de personas como a rebaños que son conducidos al Seol. No tienen remedio. Ellos se van, mira, como las aguas que corren, los peces que corren inertes por las aguas, así van ellos. Como los rebaños que son conducidos, suavemente se van. La muerte, dice allí, los pastoreará. Cada vez que yo veo un muchacho en la calle calibrando, sin ningún tipo de pensamiento, yo: mira, la muerte lo está pastoreando a ese. Lo está pastoreando.
Porque todavía le dan consejos, su madre, su padre, sus amigos, todo el mundo, la policía le dice, no haga eso, lo ponen preso y y vuelven a lo mismo. Son gente que como a rebaño son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará. No consumas esto, no bebas, no hagas esto, te estás haciendo daño, tu cuerpo se está dañando, no lo hagas, lo siguen haciendo. Sencillo. Hay personas que son como este versículo. La muerte lo está pastoreando a ellos hasta que le llegue su momento. Y lo más triste es que lo que aparentan estar arriba, del otro lado, dice el versículo, la parte B, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. No hay remedio. Lo que está presentando el salmista aquí es que esta clase de personas ya tienen su vida, su muerte, su rumbo directo a donde ellos saben que van. Pero mire cómo cambia ahora, para ir concluyendo el versículo 15. Pero Dios siempre está, cuando usted escucha esto, evidentemente hay un cambio radical. Porque así como el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y comienza a detallar todo lo que hacíamos. Éramos hijos de ira, todo eso. ¿Sabe cómo Él dice después? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese pero de Dios cambia todo. Y aquí vemos otro en el versículo 15, pero Dios, ahora sí apunta el salmista, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Las riquezas no tienen el poder para redimir a nadie de la muerte, como vimos en los versículos anteriores. Las cosas que alcancemos no tienen el poder, pero el único que tiene poder para redimir nuestra vida es el Señor. ¿Cuánta esperanza hay para aquel a quien Dios toma para sí? Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. En conclusión, no temas. Ahora el mensaje se dirige a aquellos que sí aman a Dios. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. No temas. Y esto debe de ser algo continuo en el creyente, que solamente está pendiente que si le va bien al impío, que si el impío esto, que si el impío esto. No temas, no te impacientes, como dice el Salmo también 37, por el que prospera en su camino. No le tengas envidia, porque si Dios te ha tomado mayores riquezas, y estas sí que son verdaderamente eternas, son las que Dios da. Que el impío se enriquece, que aumenta la gloria de su casa, pero ya los versículos anteriores dicen que esto es incierto. Entonces no temas por esas cosas, no te impacientes por esas cosas. Miren lo que dice ya el versículo 17, porque cuando muera, vuelve y lo reitera a lo que dijo en los versículos anteriores, porque cuando muera no llevará nada, ni ascenderá tras él su gloria. Lo que dice allí, la gloria de su casa. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma. Ay, pero ese sí es dichoso. Mira, si tiene un vehículo del año, tiene una casa, tiene esto. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Aunque le digan bienaventurado, aunque le digan tú eres dichoso, dichosa, porque mira lo que tiene, usted y yo sabemos quiénes son los verdaderos bienaventurados o los verdaderos dichosos. Los pobres en espíritus, los mansos, los pacificadores. Todo eso usted lo sabe. ¿Quiénes son los verdaderos dichosos? Porque pensamos que el dichoso es el que tiene mucho o el que le va bien en esta vida. No, dichoso aquel que tiene a Cristo en su corazón. Nunca más verá la luz,
Versículo 20, el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. El salmista sella el entendimiento entenebrecido de la gente y lo compara regularmente con las bestias que asimismo perecen. ¿Cuántas personas en este mundo están así, en esa condición espiritual oscura, que han limitado y por alguna razón ya sabemos su vista en cosas que no valen la pena? La Biblia te está presentando un espejo real de cómo viven y cómo se dan las cosas en esta tierra. Si bien es cierto, a los sabios y a los necios le pasa igual porque mueren, a los ricos y a los pobres le pasa igual porque mueren, pero hay esperanza en aquellos que están en Cristo Jesús. Y si usted no tiene a Dios en este momento, no espere llegar un nuevo año sin dar el paso de fe y no poner su esperanza en las cosas terrenales. En aquellos que viven basados en las cosas de esta tierra, el salmista solamente concluye: como a rebaños son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Pero aquellos que entregan su vida al Señor pueden verdaderamente decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios quiere darle paz a tu vida. Dios quiere darle paz a tu alma. No hay paz para el impío, dice Jehová. Y hoy es un buen momento para reflexionar a la luz de este Salmo 49, que nos presenta una realidad que poco se le presta atención. La vida es frágil. La vida se va y no nos damos cuenta. Pero el tiempo que estemos en esta tierra, confiemos en el Señor. No pongamos nuestra confianza en cosas perecederas. El que hace la voluntad de Dios permanece